Buenos días, los saludo aquí desde Kinis Calling. Vamos a compartir una palabra de este día maravilloso y comenzamos orando como siempre porque es bueno entregarle la dirección al Espíritu Santo y que Él nos esté direccionando en la palabra. Oramos. Señor, te doy gracias por este día, por tu amor incondicional. Tu palabra ya es bendita, Señor, pero tenemos el privilegio de poder estar soltándola para que llegue y afecte los corazones de las personas que van a estar escuchándola, Señor, compartiéndola, atesorándola. Los bendigo, Señor. Tu palabra ya es bendita. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la palabra de hoy se encuentra en Josué capítulo 3. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos sus hijos de Israel y los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantéis de los y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón también lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y se fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esta es la palabra de hoy, preciosa palabra. Hoy vamos a hablar de las aguas profundas, así se llama este mensaje. Dice que muy de mañana. Tengo otra versión que es maravillosa, pero bueno, compartí la que tengo en mi Biblia, pero yo tengo en mis apuntes una versión también muy linda de la nueva traducción, que me parece preciosa. Muy de mañana, comienza diciendo el verso, que acamparon a la orilla del Jordán. Este Jordán, que en otra oportunidad ya lo hablé, es un río angosto de 320 kilómetros de largo. Se origina en las montañas del Antilíbano, en el norte de Israel. Desemboca en el mar de Galilea, en el norte del monte Hermón, y termina en el mar Muerto, en su extremo sur. Forma la línea fronteriza entre el Jordán e Israel.
El río Jordán es el río más grande, sagrado e importante de la Tierra Santa y se menciona muchas veces en nuestras Biblias. Para conocer un poquito más del Jordán, que ya les recuerdo que en una oportunidad lo compartí. Aquí acamparon durante 3 días mientras recorrían el campamento, que no era obviamente una carpita sola, una ten, eran miles de tiendas del pueblo, por eso vemos que se tardaron para pasar la revista en el campamento, pasar la revista, o sea, de lo que sería el campamento. Verso 3. Pasaron lista del campamento y baja la orden. Aquí comienza la primera orden, que ni bien vean el arca del pacto, tenían que dejar lo que estaban haciendo los hombres y debían seguir el arca, marchando al compás del arca. Esta es la primera orden que bajan, la baja de arriba. El arca les servía como guía, ya que ellos nunca habían andado por ese camino, pero la condición era que se mantengan, o sea, mantengan distancia. Una distancia de 0.7 millas, o sea, 1 kilómetro de distancia. Había que mantenerla para no morir. No podrán acercarse mucho, dice, no solamente por la orden dada de los principales, sino porque el arca era especial. Al transportar el arca, los sacerdotes debían usar palos largos que pasaban por los aros de los costados del arca para cargarla. De acuerdo con Números 14:15, la consecuencia de tocar el arca sin autorización era la muerte. Vamos a Números 4:15. Voy a leer la versión que tengo. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, si tocaban sin el arca sin autorización, la consecuencia era muerte. Ya lo hemos visto en otros pasajes anteriores. Primera de Crónicas 15:2. Vamos a verlo. Acompáñenme. Dice, entonces dijo David, el arca del pacto de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Esa fue la orden de Dios, por eso había gente especial que se encargaba de llevar el arca de Jehová. Este arca, muchos creo que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo igual. El arca de la alianza era un cofre sagrado que contenía las tablas, las tablas de piedra, donde figuraban los 10 mandamientos, que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí, y tenía otras cosas más, pero esta era una de las cosas importantes que tenía el arca, cosas sagradas de parte de Dios. Verso 5, avanzamos. Otra orden de Josué, purificación, con propósito, obviamente. Las señales eran que Jehová iba a hacer milagros entre su pueblo, así que había que purificarse. Esta purificación era una eliminación de impurezas, algo así como una santificación especial, como, preparar un ayuno de 7 días, una cosa así, y no contaminarse con nada, una purificación del alma. ¿Cómo sería esta purificación de hoy? Nuestra alma solo es purificada cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pasamos a andar en obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios. Esta sería la purificación de hoy. O sea, Dios ve nuestro amor por Él, no solamente en palabras dichas, en las oraciones, en la alabanza, en las canciones, sino en el sacrificio de obedecer su palabra. Esa sería la purificación de hoy, porque recordemos que antiguamente era diferente, pero hoy, gracias Señor que estamos bajo la gracia, es diferente. Pero esta es la purificación de hoy, o sería la purificación que tendríamos que tener nosotros en sacrificio el sacrificio sería obedecer su palabra. El arca debía estar delante del pueblo, por eso ellos debían ser purificados antes de presentarse delante del arca, por la santidad que contenía el arca. Miren qué impresionante, ¿no? Qué santidad la de Dios. Amo su santidad, su persona santa, 3 veces santo, dice la palabra, aleluya. Vamos al 7. Verso 7. El Señor le habla a Josué y le promete engrandecerlo delante del pueblo de Israel.
había que tener autoridad. En esa época la gente se rebelaba, como se rebela muchas veces ahora, pero en ese tiempo, hoy tenemos la palabra, el Espíritu Santo, que nos convence muchas veces cuando estamos equivocados o cuando queremos hacer la nuestra, enseguida el Espíritu Santo nos acomoda un poquito las ideas. Pero en este tiempo la gente se rebelaba, hacía lo que quería y aún teniendo las tablas que habían bajado desde el cielo, la gente se inclinaba al pecado y a la idolatría. Avanzamos. Pero aquí vemos a Dios respaldando a Josué como líder, como lo hizo también con Moisés. Le dice, sabrán que yo estoy contigo, como estuve con Moisés, aleluya. Qué respaldo el de Dios, qué respaldo realmente. Amo al Señor por su fidelidad y el respaldo cuando uno anda en obediencia, amén, aleluya. Sigue la siguiente orden. Era que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, una vez que estaban a la orilla del río, se tenían que detener, tenían que hacer un stop, ahí tenían que quedarse paraditos. Verso 9. El 9 nos habla de que todos los israelitas debían acercarse para que Dios les hable, aleluya. Qué maravilloso es que Dios, el creador del universo, se acerque a nosotros, simplemente, simples mortales en realidad, y nos hable. Hoy tenemos la palabra, tenemos la oración, esto es genial. Los israelitas tenían las tablas y el líder, y muchas veces aún así se rebelaban y querían hacer la suya y caían en pecados de idolatría y de tantas cosas más. Ellos vieron que el Dios viviente estaba en medio de ellos y que sí o sí los enemigos iban a ser expulsados. Era una promesa de parte de Dios, lo hemos leído. Quiero yo decirles hoy de parte de Dios que Dios expulsará a tus enemigos de tu vida. Delante de ti ellos desaparecerán, esa es la palabra. Esa falta de salud, tenemos enemigos que se llaman a veces falta de salud, falta de trabajo, preocupaciones, faltas internas. Bueno, esos son nuestros enemigos de hoy. Entonces Dios se va a encargar de expulsarlos, aleluya. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Él los expulsará, Dios los expulsará, aleluya. Vamos al 11. Vemos el verso 11 que es impresionante. El arca del pacto, el arca del soberano de la tierra, aleluya. Él cruzará el Jordán delante del pueblo, dice el verso. Dios siempre va delante de nosotros cuando nosotros dependemos de Él. Repetí conmigo, Dios va delante de mí cuando yo dependo de Él. Aleluya. La siguiente orden. Tenían que elegir a 12 hombres, uno por cada tribu, o sea, 12 israelitas. Porque ni bien los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, el soberano de la tierra, el único y verdadero Dios, ni bien ellos pongan el pie, dice, en el Jordán, las aguas tendrán que formar un muro. Miren qué impresionante. Yo leo el verso y me sigue apasionando, me sigue potenciando el verso. El poder sobrenatural de Dios, que todo lo puede y que nosotros subestimamos con nuestros pensamientos e intenciones. ¿Cuántas veces nos encontramos dudando del poder de Dios? Aquí vemos un milagro delante de las narices del pueblo. Hermanos, ellos debían poner el pie dentro del río. El río se abrió, dice la palabra. Hoy Dios está esperando que nosotros pongamos el pie en las aguas para que se abran, para tu vida, para mi vida y para que recibamos el milagro. Hoy estamos hablando de aguas profundas justamente porque estamos a veces parados frente a la situación y nos quedamos estáticos, pero Dios hoy nos dice que podemos poner los pies en medio del agua para que las aguas se abran. Entonces la orden de Dios hoy es poner el pie en el agua. Ya no podés quedarte parado delante del río, mete el pie, moja el pie y lo demás Dios lo hará. Él abrirá esas aguas, abrirá camino, hará donde no lo hay. Él quiere hacerlo y Él lo hará. Aleluya. Él quiere hacerlo y Él lo hará. Amén. Aleluya. Pero la idea es nadar en aguas profundas y no quedarnos a la orilla siendo expectantes. Vamos al 14, 15, 16. Vemos aquí el Dios Todopoderoso detuvo los ríos vecinos, no solo el que ellos atravesaron,
detuvo las aguas para que no fluyan, y así el pueblo pudo cruzar en seco, mis amados, en seco pudo cruzar. Eso fue uno de los prodigios que hizo Dios delante de su pueblo. Detuvo las aguas, los ríos, para que el pueblo cruce confiado, seguro, y los acompañó hasta que cruzaron a Jericó. ¡Qué maravilloso! Esto es precioso, es asombroso. Quiero decirte hoy que Dios te va a acompañar, y ayudar y a cruzar y a transitar eso que a vos te toca hoy vivir, que te toca tal vez pasar algo que no te está gustando, algo que no te está agradando, pero Él te va a ayudar en el tránsito, a transitar eso diariamente. Él está en camino, en lo que te esté pasando, Él está caminando a tu lado. Él quiere simplemente que vos emprendas ese camino de su mano. No dudes de lo que Él puede y quiere hacer, no dudes, porque nunca Él te va a dejar tirado, y Él te va a dejar asombrado del prodigio que hará en tu vida. Recibilo. Él te va a asombrar, Él te va a dejar con la boca abierta. No, después estarás asombrado de tal manera para contarlo. Dios es fiel, mis amados, Dios es fiel, pero caminemos de su mano, animémonos a meternos a las aguas profundas a través del Espíritu Santo. Vamos al 17. Mientras el pueblo cruzaba el río Jordán, los sacerdotes que habían abierto las aguas seguían en tierra seca, esperando que el pueblo cruzara. Dios no faltó a su palabra, pero ellos obedecieron, metieron el pie en las aguas, y así en ese instante las aguas se abrieron, lo dice la palabra. Obedecieron las directivas divinas. Nosotros queremos que las aguas se abran, obedezcamos. Empecemos a caminar como Él quiere, empecemos a vivir de la manera que Él quiere. Amada iglesia, Dios ya nos está hablando, estos días estamos recibiendo palabras de exhortación. Nos encanta recibir palabras de ánimo, palabras de fe, pero deberíamos también recibir con buen ánimo cuando Dios nos exhorta. Nos exhorta porque a veces nos está faltando la fe, nuestra fe está flaqueando, nuestros problemas a veces nos llevan hasta el cuello, nos superan el cuello, a veces nos tapan los problemas, y ahí es donde nuestra fe enflaquece, se debilita. Entonces hoy nos está llamando Dios a meter los pies en el agua, de manera que podamos meternos en el Espíritu Santo, para que podamos ser direccionados y Dios abra el mar, ese mar de problemas que tenemos que cruzar, que lo divida y podamos cruzar en seco de la mano de Él, de su compañía. Ya es tiempo que nosotros podamos estar cruzando en aguas profundas, nadando en esas aguas profundas. Pongamos el pie. Vamos a traducir estas aguas como el ministerio, la iglesia, más tiempo con Él, confianza, oración, compromiso con el Señor. Vos sabés cuál es el agua al que Dios te está llamando, que metas el pie en dónde. Vos lo sabés perfectamente, como yo también lo sé. Cada uno de nosotros lo sabemos, en nuestro corazón sabemos a lo que Dios nos está llamando, qué es lo que Dios quiere de cada uno. Cada uno sabe cuál es su Jordán, el río que tiene que cruzar de la mano de Dios. Todos tenemos que cruzar al otro lado para alcanzar lo que Dios promete, pero nosotros debemos obedecer. Hoy decidí meter el pie y ya no podés estar ahí parado mirando. Le digo aquí a la iglesia que a veces estamos de espectadores y no somos participantes de la obra, y no podemos seguir como espectadores, no podemos quedarnos frente al agua esperando que se abra sola. Tenemos que meter el pie como hicieron estos varones, que tenían que pisar las aguas y las aguas se abrieron. Esto fue maravilloso. Parece un cuento, pero es la palabra, y fiel y verdadera, aleluya. Entonces hoy, atrévete, mete el pie en las aguas profundas. No podés chapucear, seguir chapuceando por arribita nomás. Debés probar a Dios. Dios está en esas aguas profundas, no solo a la orilla. Ellos metieron el pie en las aguas y las aguas se abrieron. Nosotros no podemos quedarnos en la orillita. A veces el cristiano pretende estar ahí en la orillita de las aguas y no quiere meter los pies. Y debemos meter el pie para que las aguas se abran. No sabemos lo que Dios puede hacer. Dios es un Dios maravilloso y es un Dios impresionante. Entonces, ¿qué esperas para meter el pie?
abrí las aguas. Dios te quiere llevar a esas aguas profundas. Todo depende de tu vida, de tu respuesta, de lo que quieras hacer vos. Dios no te va a empujar, como siempre digo, Dios no te va a jalar, solo Dios da la orden y depende de tu vida y de mi vida obedecer. Ellos metieron el pie y el pueblo marchó. Vieron con sus propios ojos, vieron los milagros, el milagro que Dios hacía delante de la presencia de ellos. Y la presencia justamente de Dios iba con ellos, los estaba acompañando de una manera poderosa. A mí me asombra cada vez que leo este pasaje, porque realmente Dios es tan fiel, mis amados. Pero en este día, entendiendo la palabra que nos está pidiendo que dejemos ya de chapucear en las agüitas, nos metamos agua profunda a través del Espíritu Santo, nos comprometamos con Él, obedezcamos y Dios hará, mis amados. Dios abrirá las aguas y te hará pasar en seco, protegiéndote, te hará cruzar del otro lado, cruzar el problema, cruzar tu Jordán. Él lo hará. Dios es fiel, mis amados, pero todo depende de nuestra decisión. Es mi oración que puedas depender plenamente de Él, y puedas cruzar aún aquello que no te agrada, aún aquello que no te gusta estar pasando, porque a nadie le gusta estar pasando problemas, pero Dios prometió estar con nosotros como estuvo con su pueblo. Cuando el pueblo puso los pies en las aguas, empezó a marchar. Los hombres pusieron los pies, el pueblo empezó a marchar y Dios no los dejó abandonados. Así que te bendigo, te animo a empezar a nadar en el Espíritu en aguas profundas, ya no más ahí en la orillita. Les mando un abrazo, los bendigo desde aquí de King's Calling y nos volvemos a encontrar así cuando Dios lo disponga. Bye bye, gracias Señor, aleluya.